Guiada por las ideas transformadoras de Mustafa Kemal Atatürk, la República de Turquía surge de las ruinas del Imperio Otomano en octubre de 1923. Las humillantes condiciones impuestas a Turquía al finalizar la Primera Guerra Mundial hacen que el jefe militar en aquel momento, Mustafa Kemal, conocido después como Kemal Atatürk, decida desplazar del poder al sultán Mohamed VI, firmante de aquellas condiciones. Atatürk inicia una guerra de liberación nacional y consigue negociar un nuevo tratado, más justo para su país. Desde entonces, la actividad política de Turquía ha intentado diseñarse bajo el lema Paz en casa y paz en el exterior. La revolución encarada por Kemal Atatürk se desarrolla con importantes reformas. Se aprueba una nueva constitución y se acaba con el califato. Se abandona el viernes musulmán como festividad y se adopta el domingo como festivo. Se sustituye la escritura árabe por el alfabeto latino y se insta a las mujeres a abandonar el velo. El objetivo de este proceso de reformas y modernización es convertir a la República de Turquía en un Estado moderno y secular. En la actualidad, Turquía, que se ubica entre Europa Oriental y Asia Central, cuenta con más de 65 millones de habitantes y es uno de los principales actores regionales en el Mediterráneo Oriental. Entre otros foros e instituciones internacionales, forma parte de la ONU, del Consejo de Europa, de la OTAN, de la OMC. En la relación que mantiene Turquía con Europa, relación antigua e intensa, hay un apartado que se destaca sobre los demás: la candidatura de la República de Turquía para formar parte de la Unión Europea. La Unión Europea ha declarado a Turquía candidato oficial en la cumbre de Helsinki en diciembre de 1999 para ingresar en la Unión. Diciembre de 2004 es una fecha clave en este delicado proceso. Tenemos relación con la Unión Europea desde 1995. Ya en 1963 firmamos un acuerdo de asociación con el objeto de ser miembros de pleno derecho del entonces Mercado Común Europeo, por lo que tenemos una historia común con la Unión Europea que transcurre a través de casi los últimos 50 años, casi medio siglo. A finales de este año, el 17 de diciembre, la Unión Europea tomará la decisión, que será una decisión histórica que nos dirá cuándo se iniciarán las negociaciones con Turquía para comenzar su proceso de adhesión. Este será un paso crítico en las relaciones de mi país con la Unión. De ahí que este año no solo sea un año importante, sino histórico para la relación entre Turquía y la Unión Europea. Las reformas políticas y económicas emprendidas por el gobierno turco y respaldadas por gran parte de la población manifiestan la voluntad de Turquía de implantar en su sociedad los estándares europeos. El pueblo turco está con la Unión Europea, está por la Unión Europea. Podríamos hacer el paralelismo con respecto a España. En España prácticamente todos los países, todos los partidos, excepto pequeños partidos de izquierda, estaban opuestos a la entrada a la Unión Europea, y en el caso turco pasa exactamente igual. Lo que sucede es que en el caso turco la espera ha sido muy larga. Esta espera tan larga ha hecho que quizás alguna parte del electorado turco y algunos países nacionalistas también turcos estén en contra de la Unión Europea. Pero en la mayoría del pueblo turco está por la Unión Europea. Ven grandes ventajas de la entrada de Turquía en la Unión Europea. La relación de Turquía con Europa tiene hitos claramente definidos. En 1963 se convierte en Estado asociado a la Comunidad Económica Europea. En 1995 se crea una unión aduanera entre la Unión Europea y Turquía, basada en una política económica de libre mercado. Desde entonces, el comercio entre los países europeos y Turquía ha crecido considerablemente. Turquía, de acuerdo con la OCDE, está entre las 20 primeras economías mundiales en términos de tamaño. En el año 2000, su Producto Nacional Bruto fue de 200 billones de euros. Este año será de 350 billones de euros.
Datos que colocan a Turquía, después de España, Italia y Francia, la cuarta mayor economía en el área mediterránea. Con lo que, a pesar de que mucha gente opina que mi país es un país pobre, realmente es un país próspero, con una economía muy dinámica, que está experimentando un crecimiento muy rápido. Nuestra tasa de crecimiento del comercio es del 6 al 7%, y deseamos situarla en un 15%. Nuestras exportaciones este año 2004 han sido 65 billones de euros y en el año 2000 fueron 25 billones de euros, lo que es un indicador de lo dinámico que es nuestro tejido económico, que sitúa a mi país en el primer puesto entre los países del sur y este del Mediterráneo. Los estándares de admisión establecidos por la Unión Europea para los países que deseen formar parte de ella son de dos tipos. Políticos, los que se refieren al desarrollo de un régimen político de carácter constitucional democrático que respete los derechos humanos fundamentales y el principio de división de poderes. Y económicos, los que aluden a la normativa comunitaria de libre circulación de mercancías y personas. Pienso que la estabilidad política y económica de la que gozamos será un buen precedente para la decisión de diciembre de la Comisión Europea y colocará a Turquía como una de las mayores potencias industriales del sur de Europa. Nos posicionará como una de las naciones punteras, con una economía más dinámica en términos de creación de riqueza y prosperidad, no solo para los ciudadanos turcos, sino para la sociedad occidental en general, lo que la situará como el actor político más representativo de la región. Con este activo, mi país contribuirá de forma decisiva a la estabilidad de la región y de la Unión Europea, no siendo para esta última una carga, sino que contribuirá a que la Unión sea un actor global en términos económicos, estratégicos y geoestratégicos. En el marco de la Unión Europea, España, Italia, Reino Unido y Alemania son los países que apoyan con más decisión la adhesión de Turquía. La incorporación de Turquía daría un nuevo impulso a la dimensión mediterránea de la Unión Europea. Desde el punto de vista económico va a tener una gran ventaja, que son las transferencias de presupuestos. El presupuesto de la Unión Europea es cuantioso. Hay determinados programas muy importantes como son los fondos estructurales, los fondos también de las políticas regionales, y Turquía como país que va a ser candidata a esos fondos, puesto que va a estar su media por abajo de la media europea, la media de la renta per cápita, va a poder acceder a esos fondos. Todo va a depender de la capacidad y la eficiencia que muestre la administración turca en la petición de esos fondos y sobre todo en el manejo de esos fondos. La solicitud de adhesión de Turquía a la Unión Europea ha obligado a las dos partes a interrogarse sobre su identidad. Europa debe reflexionar sobre cuáles son sus fronteras. En el caso de Turquía, Estambul está físicamente en Europa, pero Anatolia, la meseta que compone el 97% del territorio turco, si bien no se encuentra en Europa, no es en absoluto ajena a ella, ya que allí se forjaron los pilares de la cultura griega clásica. Hay otra gran ventaja y es la integración, y la integración en un mercado que es un mercado muy amplio, más de 400, cuando entre Turquía posiblemente son más de 600 millones de habitantes, y un mercado con una alta capacidad de compra. Por lo tanto, ahí va a tener Turquía unas posibilidades realmente extraordinarias. La experiencia que vive Turquía no es sencilla de llevar a cabo.
Se encamina a una mayor apertura política, económica y religiosa, pero eso no implica que deba renunciar por ello ni a sus costumbres ni a su historia. Otra de las ventajas económicas que va a tener es que toda su regulación económica, las normas, lo que llamamos el acervo comunitario, se va a introducir, ya se está introduciendo poco a poco. Esto va a racionalizar el sistema y va a hacer que los costes de transacción dentro del sistema turco vayan disminuyendo. Aunque no todos son claros, también hay oscuros en el caso de la economía turca, y uno de los problemas que va a tener que resolver la economía turca es su sistema financiero. Su sistema financiero es muy débil, tiene que hacer alguna cosa, algo va a tener que hacer Turquía para mejorar ese sistema financiero, y lo mejor que podría hacer es abrir ese sistema financiero y dejar que los bancos europeos entren también a formar parte del sistema financiero turco. Esto daría la perfecta conexión y enlace entre una Turquía que está entrando en la Unión Europea y una Europa que está con los sistemas financieros tratando de ayudar al desarrollo de la economía turca. Y la economía turca va a necesitar un gran flujo de capitales, y estos capitales, lógico sería que fueran los europeos para desarrollar su economía. Ankara es la capital de la República de Turquía, pero sin duda es Estambul, su ciudad más conocida internacionalmente. Estambul resume en su historia la relación que han mantenido los turcos con Oriente y con Occidente. Fundada en el siglo VIII a.C. por los griegos con el nombre de Bizancio, en el estratégico estrecho que domina el Mar Negro y el Mediterráneo, fue conquistada en el año 96 después de Cristo por los romanos, que la reconstruyen con el nombre de Constantinopla, llegando a ser la capital del Imperio Romano de Oriente. En el año 1453 es tomada por los turcos, que le dan el nombre de Estambul y la convierten en la capital del floreciente Imperio Otomano. Estamos convencidos que en el marco de la Unión Europea nuestra industria no solo competirá, sino que lo hará con éxito, y de esta forma traeremos a la Unión un nuevo tipo de riqueza dinámica. Muchas personas temen la pérdida de puestos de trabajo que sucederá con la entrada de los trabajadores turcos en la Unión, pero no creo que esa sea la situación real. Ninguno de los trabajadores turcos prefiere emigrar a trabajar en su país. En el pasado sucedió porque no había trabajo, pero en la actualidad la economía turca genera suficientes puestos de trabajo. En el terreno geopolítico, la incorporación de Turquía a la Unión Europea aportaría una mayor proyección de Europa en una región relevante como es la de Eurasia. Esta región, que abarca Asia Central, el Cáucaso y los países del Mar Negro, acapara cada vez más la atención internacional. Desde otro punto de vista, Turquía, debido a su historia y a su posición en el Oriente Medio, mantiene unos lazos de estrecha relación con los países de la zona, con los países del Cáucaso, con los países balcánicos y con los países del Asia Central. Debido a esta relación de vecindad, la presencia de Turquía traerá más estabilidad en el área, lo cual es importante para la paz y la estabilidad de la Unión Europea. En términos de política global, la Unión,
no ha sido muy efectiva. Después de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín, solo ha quedado un superpoder en el mundo: los Estados Unidos de Norteamérica. Pero el escenario mundial necesita otros actores activos que desarrollen sus estrategias, y el único actor lógico es la Unión Europea. Pero la Unión ha estado falta de una política exterior y de seguridad común. Con el aporte de Turquía a la Unión, con su historia, con su población, con su visión estratégica, se potencia de una forma notable la capacidad de la Unión Europea para ser un actor global real, que lleve paz y prosperidad a otras partes del mundo. Y este enriquecedor proceso depende de la decisión que se tome el 17 de diciembre de 2004. En palabras de Günther Verheugen, comisario para la ampliación de la Unión Europea, la adhesión de Turquía podría convertir a Europa en una potencia en Oriente Medio. Esto supondría una contribución significativa a la seguridad y la defensa europea. Muchos europeos ven que puede haber algunos inconvenientes con la entrada de Turquía en la Unión Europea, y es que nos acercamos a sitios y a lugares, como es el Oriente Medio, de conflicto. De momento, la Unión Europea y las fronteras de la Unión Europea están un poco alejados de ese conflicto, pero la entrada de Turquía nos hace entrar en frontera con el conflicto. Pero esto tiene unas ventajas e inconvenientes. Tiene unas ventajas porque no solo hay conflicto, hay también energía, y está la energía del Cáucaso. Por lo tanto, Turquía puede ser el perfecto pasaje, el paso más adecuado de la energía del Cáucaso hacia los mercados europeos. Por otra parte, está toda esa frontera por descubrir, que es el Asia Central. Esa frontera Asia Central, que es turcófona en una buena gran medida, con unas posibilidades también económicas y con grandes recursos. Por lo tanto, Turquía nos puede ayudar enormemente a Europa, para que Europa pueda entrar también a ayudar a esos países y a desarrollar su riqueza. El Plan de Acción Conjunta, firmado en 1998 en Ankara por España y Turquía, refleja la condición de países amigos y aliados que comparten una misma vocación europea y mediterránea, y señala las prioridades y objetivos comunes en las áreas de cooperación política, económica y cultural. Como sostiene el profesor José Collado Medina, la relación entre España y Turquía se remonta tiempo atrás en la historia. Es un país con el que nosotros en el año 1782 hacemos un tratado comercial, un tratado, se llama Tratado de Paz y Comercial Hispano-Otomano, en el cual da una idea de la importancia de las relaciones de España con el entonces Imperio Otomano. Ahora mismo la actual Turquía son los restos de aquel Imperio Otomano que en 1923 Atatürk convierte en la República de Turquía. Los expertos señalan relevantes semejanzas en la historia de España y de Turquía. Semejanzas que acercan a ambos países en muchos aspectos y que hacen que en la actualidad España sea uno de los aliados de Turquía en Europa. Es un país que ha sido imperio como nosotros. Nosotros hemos sido imperio. Nuestro imperio pues empezó a partir de los Austrias, y en el caso suyo, el Imperio Otomano pues ocupó toda la orilla este del Mediterráneo y el Asia Central. Ha sido un país, y es un país que, como comentaba antes yo, está basado su desarrollo en la agricultura, igual que España lo ha sido. Y de la misma forma que España ha sufrido un gran proceso social en el cual la gente ha emigrado del campo a la ciudad, dejando zonas enteras vacías. También, además, casualmente por los mismos años 60, ha tenido una enorme migración de gente que necesitaba trabajar y no encontraba en el país a Europa, en el caso suyo a Alemania. En el caso nuestro, pues hemos emigrado a Francia,
también Alemania y algo Inglaterra. También como el caso nuestro ha tenido un proceso proteccionista muy fuerte en su economía antes del proceso de apertura y por hacer otras similitudes también ha entrado en el año 61 en la OCDE como hemos entrado nosotros, en España, y también tiene bases americanas como nosotros la hemos tenido. Casualmente en el 52 y en el 53 casi correlativamente los dos países han tenido. Si bien el PIB de Turquía es menor que el de la media de los países de la Unión Europea, no debe pasarse por alto que la economía turca es verdaderamente importante en relación con los países de su área de influencia. Si la respuesta del Consejo sobre la apertura de negociaciones es positiva en esa fecha, tal y como se acordó en la reunión de Copenhague de 2002, se abrirá un largo proceso de 10 años hasta su conclusión, en que ambas partes, la Unión Europea y Turquía, estén listos para dar ese paso y en que seamos miembros de la Unión. Pero si por el contrario se produce el rechazo de mi país a esta apertura de negociaciones, será una situación mala para ambas partes, desde cualquier punto de vista. En la actualidad, la República de Turquía avanza sobre dos objetivos claramente definidos. Uno de ellos es la intención de llevar los valores de democracia, laicismo, economía de libre mercado y cooperación regional a las puertas de Oriente Medio y de Eurasia. El segundo, ayudar a crear un entorno de seguridad, estabilidad, prosperidad y cooperación en las importantes regiones que la circundan: Europa, el Cáucaso, el Mar Negro, Oriente Medio, Mediterráneo y Asia Central. De esta manera, Turquía avanza con sus reformas hacia los estándares europeos. Solo resta esperar al mes de diciembre de 2004. Este mes será clave en el desarrollo del largo proceso que convertiría a Turquía en una parte integrante del proceso de unificación de Europa.